Amado Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias, Papito Dios, por darnos la bendición de poder disfrutar, Señor, de un nuevo día. De poder disfrutar, Señor, de tu presencia, de nuestra familia, de la vida y de todas las bendiciones que día a día tú nos traes, amado Padre Celestial. Yo te pido en este momento, Señor, tú que conoces nuestros corazones, tú que sabes qué es lo que verdaderamente nosotros necesitamos, yo te pido en el nombre de Jesús, guíanos, Padre Celestial, a través de tu palabra, a entender que Jesucristo es el todo de nosotros, que Jesucristo es la esperanza de la humanidad, que solo en Jesús hay libertad, que solo en Jesús hay salvación y vida eterna, que es a través de Él y solo a través de Él que podemos alcanzar una eternidad junto a ti, amado Padre Celestial. Ayúdanos a aferrarnos a tus promesas, a tus palabras que fueron cumplidas en la persona de Jesucristo. Que a través de este estudio que hemos estado haciendo cada día, Señor, la vida de muchos sean edificadas. Yo te pido, Señor, que cada persona que la escuche experimente a través de tu palabra una transformación. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Llévanos cada día a ser esas personas que tú anhelas y deseas que seamos. Yo te pido en este momento que nuestros corazones sean esa buena tierra, Padre. Prepáralos para que seamos hoy esa buena tierra donde tu palabra sea sembrada y dé fruto en abundancia. Señor, yo creo, como dice tu palabra, que ella viene y riega nuestras vidas y no volverá vacía, sino que producirá fruto en abundancia. Yo lo creo, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, espero que te encuentres muy bien allí donde tú estás y que este estudio, este viaje que hemos iniciado desde el mes de febrero ya, y que hemos ido caminando día a día, espero que haya bendecido tu vida y lo continúe haciendo. Por eso hoy vamos a estudiar un tema que si tú lo ves en tu Biblia es titulado La transfiguración del Señor Jesús. Pero yo quisiera llamar este tema Jesucristo, la esperanza de la humanidad. Recordemos que Jesús estaba en sus últimos días con sus discípulos antes de morir, antes de ir a cumplir esa misión esperada y anhelada que Él y el Padre Celestial habían preparado desde, como dice la palabra, desde la fundación del mundo. En Mateo capítulo 17, hoy lo vamos a comenzar y vamos a ver los versículos 1 al 9 y quiero que tú me acompañes a leerlo y poco a poco vamos a irlo analizando. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Quiero primero que analicemos algo muy rápidamente, y es que estas 3 personas, Pedro, Juan y Jacobo, eran los íntimos de Jesús. Jesús no tiene preferidos, pero sí tiene personas íntimas, personas a las que Él ha depositado toda su confianza. Y estos discípulos, estos 3 discípulos, eran 3 pescadores, y eso me llena totalmente el corazón de emoción. ¿Sabes por qué? Porque no importa tu estatus social, no importa tu raza, no importa tu familia, no importa nada. Lo que importa es la disposición de nuestro corazón. Por eso quizás estos hombres estaban allí, quizás sus corazones eran corazones humildes y sencillos, y por eso habían experimentado la resurrección de la hija de Jairo. También experimentaron un momento tan sublime y glorioso como este. Además, también ellos estuvieron con Jesús en el monte de los olivos, cuando Jesús sudó gotas de sangre. Esto lo vamos a ver en el libro de Juan. ¿Sabes? Estos 3 discípulos eran de la entera confianza de Jesús,
Y cada momento que Jesús iba a traer algo especial, Él los llevaba porque quería que su fe fuera fortalecida. Y además Jesús deseaba que ellos registraran este momento en la palabra de Dios. Por eso dice que los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí desaparecieron Moisés y Elías. Analicemos un momento esta parte, porque dice que Jesús se transfiguró delante de ellos, es decir, es como en la etimología de esta palabra viene de una palabra que es metamorfo, y de allí se deriva la palabra metamorfosis, como cuando una oruga se transforma en una mariposa. Es decir, que Jesús cambió totalmente. Jesús tomó otra forma. Jesús se volvió una persona diferente. En Marcos capítulo 9 versículo 3 nos registra también esta experiencia. Dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y Lucas también nos lo registra en el capítulo 9, 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Lo que nos dice que no cabe duda que Jesús se convirtió totalmente, a tal punto que su forma se volvió totalmente resplandeciente y llena de gloria. Jesús se vistió en aquel momento de la gloria de la cual se había despojado para venir a la tierra. Había recuperado en aquel momento ese aspecto glorioso, como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Y dice que en aquel momento se aparecieron Moisés y Elías. Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas. Estos dos hombres venían a hablar con Jesús acerca de esa misión que él en aquel momento iba a ir a cumplir a Jerusalén. Eran dos hombres emblemáticos y muy representativos en aquel tiempo para los judíos. Estos dos hombres que se representaban, uno la ley y otro los profetas, estaban allí confirmándole a Jesús que estaba en el camino correcto, que se encontraba en la voluntad del Padre y por tanto tenía todo su respaldo. Jesús era el hombre perfecto. Jesús es la esperanza de la humanidad. Sin Jesús, si Jesús no hubiese tomado este camino, esta misión, tú y yo estaríamos perdidos. Por eso continúa el relato diciéndonos en los versículos 5 y 6: mientras él aún hablaba, una nube los cubrió. ¿Y por qué dice mientras él aún hablaba? Porque si vemos en el versículo anterior, Pedro siempre era incapaz de quedarse callado, dice: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En el libro de Marcos, Pedro dice que él dijo esto porque estaba muy asustado. Es que fue tanta la impresión de ellos que Pedro, como era incapaz de quedarse callado, esto fue lo único que se le ocurrió decir. Y entonces en el versículo 5 y 6 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mira, esto es quizá lo más importante que vamos a estudiar hoy, que vamos a entender el día de hoy, ¿sabes? Esta era la voz del Padre, hablando desde aquella nube que anteriormente se ha manifestado en todo el Antiguo Testamento en diversas formas y a diferentes personas. Es la nube de la gloria de Dios.
Y esta nube se apareció allí donde estaba Jesús con sus 3 discípulos, cercanos. Y dice que mientras Pedro aún hablaba, dice que esta nube descendió, una nube densa, como una neblina muy densa, y cubrió todo aquel lugar, y cubrió la vida de Jesús y sus discípulos. Y dice que los discípulos, al ver esto y al escuchar esta voz, dice que esta voz dijo lo siguiente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y si tú tienes tu Biblia allí, esa palabra hijo está con H mayúscula, lo que habla de que el Padre estaba diciendo que Jesucristo era ese Hijo amado en quien Él se complacía, en quien Él se gozaba, se alegraba. ¿Por qué? Porque Él era el hombre perfecto. Él era aquel que había cumplido a cabalidad con todos los requerimientos que el Padre, con todos los propósitos y los diseños y las misiones que el Padre había diseñado para aquel momento. Y aquí Jesús estaba experimentando el luchar contra el deseo de su carne de no querer ir a morir en aquella cruz. Y es tremendo porque el Padre y Moisés y Elías quisieron venir a reconfortar y a fortalecer a Jesús, pero también a confirmarle el seguir adelante con su misión. Y es que Jesús es la esperanza de la humanidad. Sin Jesús, tú y yo estaríamos perdidos, la humanidad estaría perdida. Y es que Jesús era ese Hijo amado en quien el Padre se complacía. Y por eso le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Sabes? Es impresionante ver cómo el Padre se gozaba en Jesucristo. Por eso, ¿cómo vamos a oír otras voces? Esa es la voz que tú y yo tenemos que oír. Esa es la voz que tú y yo tenemos que seguir escuchando día a día. Por eso los versículos siguientes dicen: entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digas a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Es tremendo. ¿Sabes? Jesús le pide a sus discípulos que esperen el momento indicado para hablarle a los demás de aquel momento espectacular y especial que luego ellos registrarían en los evangelios, pero también en la carta de Juan, capítulo 1, versículo 14, y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Y es que a nosotros no se nos puede olvidar: Jesucristo es esa esperanza de la humanidad. La esperanza de la humanidad no se encuentra en la ciencia o en la educación, por más importantes que éstas puedan ser para el desarrollo de la humanidad y de la integridad del hombre, porque nos están defraudando hoy en día. ¿De qué sirve hoy ver tanta gente estudiada, gente con títulos, con cantidad de exaltaciones ante el mundo, pero que están defraudando a la humanidad? Y antes han contribuido a hacer más daño y a construir monstruos con los cuales no sabemos qué hacer, y la ciencia no puede resolver ningún problema, como lo estamos viendo hoy en día. Hoy en día, por más dinero, por más fama, por más gloria que el hombre tenga, no ha podido solucionar el problema al que nos encontramos. Por eso hoy te digo que la esperanza del mundo está en una sola persona, y esa persona es Jesucristo. Por eso yo te digo: asegúrate de que conoces a Jesús, porque en Él está tu única esperanza. Él es el Hijo amado del Padre, en quien el Padre tiene complacencia. Por eso, Padre Celestial, hoy entendemos, a través de esta visión de tu transfiguración, que el Padre encontró en ti complacencia, Jesús.
Tú eres ese hombre perfecto que se entregó, el Cordero perfecto y que fue inmolado para darnos salvación y libertad, para darnos una nueva oportunidad de acercarnos al Padre y de alcanzar la vida eterna. Tú nos diste un regalo inmerecido, Señor. Merecíamos el mismo final que Satanás y sus demonios, pero por tu gracia y tu gran amor viniste a esta tierra, te despojaste de tu gloria y esplendor por amor a nosotros, para darnos una libertad y una salvación eterna. Y por eso a ti sea hoy toda gloria y honor, toda alabanza y exaltación. Tú eres digno de toda gloria y toda honra, amado Padre Celestial. Gracias. Gracias, Señor, por darnos la bendición. No permitas que terminemos desviando nuestro oído de tu voz, Señor, y terminar oyendo hombres, terminar oyendo cosas equivocadas que no van acorde a tu palabra. Hoy yo te pido, Señor, que coloques temor en nuestro corazón y que entendamos aquel clamor del Padre, aquella expresión del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Hoy te digo, es necesario oír a Jesús. En Él está nuestra esperanza, en Él está nuestro futuro. En Jesús hay esperanza. En Jesús hay esperanza. Y te lo digo, escúchalo, en Jesús hay esperanza. Padre bendito, a ti sea la gloria. Yo creo que hoy hay esperanza para el enfermo. Hoy hay esperanza para el que no tiene ninguna. Hoy hay esperanza para esos hogares que están en crisis. Hoy hay esperanza para aquellos que no tienen alimento. Hoy hay esperanza para aquellos hogares que están divididos, para aquellos hijos que están perdidos, para aquellos esposos, esposas que están pensando en separarse. Hoy hay esperanza en ti, Señor. Hoy hay esperanza en ti para aquellos que piden y desean salvación y libertad para nuestra familia. Hoy yo creo en el nombre de Jesús que tú vas a llevar libertad y salvación a las familias. A ti sea la gloria, Padre, a ti sea la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que tengas un excelente día, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios te acompañen hoy y siempre. Amén.